Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Estamos nuevamente en este primer día de la semana para participar también de la palabra, para juntos compartir la palabra del Señor. Y es una bendición a pesar de la situación que estamos viviendo, la posibilidad y la oportunidad de estar todos juntos en esta mañana para compartir la palabra. Uno tal vez en Sabadell, otros en Barcelona, otros en Piera, otros pues en Lladó, en Figueras, otros en Barcelona, otros pues en México, en Colombia, en cualquier lugar donde nos estés escuchando. Y en esta mañana quiero compartir la palabra. El título de este mensaje, de esta predicación, se llama Bajo presión. Creo que todos sabemos lo que significa estar bajo presión o estar en presión, pero voy a tratar en esta mañana de desarrollar pues esta palabra, esta predicación. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado bajo presión. A veces ha podido ser en el trabajo, con el jefe, con los compañeros, a veces en nuestras casas, perdón, ha venido la hora de pagar y no hemos tenido la posibilidad. También espiritualmente hablando, a veces el enemigo, la carne, nos ha puesto en presión para pecar. Incluso también Dios a veces permite la presión para formar nuestro carácter, para moldearnos, para que podamos ver, para que podamos valorar, para que podamos visualizar dónde estamos y qué estamos haciendo. En esta mañana quiero ir a un pasaje muy conocido. Es un pasaje que nos habla del rey Salomón. Se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 3 y en el versículo 23. Vamos a leer hasta el 28. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 23 hasta el 28. Dice la palabra del Señor: el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más es el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partirlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana, al Espíritu Santo, que nos hable, que pueda bendecir a cada uno de los que estamos escuchando o van a escuchar el mensaje. Padre, en esta mañana nos sentimos dichosos, nos sentimos bendecidos, hemos leído tu palabra y yo te pido nuevamente, Espíritu Santo, que me respaldes, que me uses para hablar a tu iglesia, a tu pueblo, a mis hermanos, hermanas, aún a los amigos, amigas que están escuchando esta predicación a través de la internet. Espíritu Santo, habla de tal forma que puedas tomar control de nuestras mentes, de nuestros corazones y podamos entender cada uno personal, individualmente, lo que tú deseas hablarnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es un pasaje que se ha escuchado, que aquellos que han ido a la escuelita dominical en un momento u otro lo han tratado. El rey Salomón, el hijo de David, está reinando pues bajo el pueblo de Israel y entre otras cosas él había construido el templo, había construido pues su casa también, había organizado con la sabiduría del Señor pues cosas como el mantenimiento, las alianzas con otras naciones. En un sueño que él tiene, Dios le habla y Dios le dice qué es lo que quieres. Y el rey Salomón le dice, pues quiero sabiduría, quiero capacidad para poder guiar
a este pueblo. Y Dios le dijo, como no has pedido ni riqueza, ni que mate a tus enemigos, ni has pedido poder, te lo voy a dar y además todo eso. Y en esa situación, en esa grandeza del rey Salomón, la Biblia nos dice que escribió muchas canciones, proverbios. En medio de esa situación, él está gobernando al pueblo y vienen delante de él dos mujeres, fíjate bien, prostitutas, y luego tú puedes leer donde hemos leído un poquito antes, hemos leído Primera de Reyes 3:23, si lees un poquito antes, vas a ver que eran dos mujeres prostitutas, vienen delante de él, pues para que el rey Salomón les haga juicio. El rey podía decir, usted, ¿qué hacéis aquí? Dejadme tranquilo, tengo cosas más importantes que hacer, ustedes no son dignas, ustedes son mujeres pecadoras, pero en lugar de hacer eso, el rey les atiende. Y al atenderla se encuentra ante la situación muy difícil. Ahora la vemos clara, la vemos que se ha podido solucionar, pero una situación que una dice, este es mi hijo, y la otra dice, no, este es mi hijo. Y ambas explican sus versiones. Dice que una de ellas dio a luz estando las dos solas en la cama, en la habitación, donde ellas vivían juntas, y que a los 3 días la otra también dio a luz. Dice que una de ellas estaba durmiendo, tenía el bebé a su lado y se ve que lo ahogó por la noche durmiendo y cambió al bebé y le puso el bebé muerto a la otra y tomó el vivo. En medio de esta situación, la otra se despierta, ve que su hijo está muerto, pero a la mañana se da cuenta que ese no es su hijo. Pero ¿cuál era el problema? No habían habido vecinos, personas que pudiesen diferenciar un niño de otro, si uno era rubio o era moreno, o tenía los ojos más grandes, o era más pequeño o más grande. Y ante esa situación vienen delante del rey. Y el rey, hermanos, bajo la sabiduría de Dios, porque el último versículo que hemos leído, el 28, la segunda parte, dice, y temieron al rey porque vieron que había en él la sabiduría de Dios para juzgar. En medio de esa situación no había clínicas para tomar la sangre y hacer una prueba de ADN, no había la capacidad de juzgar aparentemente quién de las dos decía la verdad. Él toma la iniciativa de decir, traen una espada, vamos a partir al niño por la mitad y le vamos a dar un trozo a una y el otro a la otra. Parecía una locura, hermano. Parecía algo como un rey dirigido por Dios va a decir eso. Ahora, en medio de esta situación, sucede lo que el rey quería que sucediera, que la verdadera madre estaba dispuesta a decir, no lo matéis, dárselo a ella, prefiero que viva bajo su cuidado que no que lo matéis. Sin embargo, la otra movida por maldad, movida por una sinrazón, movida simplemente por maldad, vuelvo a repetir ese término, creo que es lo que más define, dice, no, mejor partirlo, me dais a mí la mitad y la otra mitad a la otra. Ante esta situación se manifiesta quién dice la verdad y quién dice la mentira. Ahora bien, era una gran presión. El rey tenía que omitir juicio. No podía decir uno se lo queda una semana y la otra semana. No podía definir quitárselo a ambas porque ahí una de ellas saldría perjudicada. Y ante esta presión, la sabiduría de Dios se manifiesta quién dice la verdad y quién dice la mentira. A veces nos encontramos rodeados de personas que dicen una cosa y otros dicen otra. Y necesitamos que el Señor, en medio de esa situación, nos dé la capacidad para saber con su sabiduría quién dice la verdad y quién dice la mentira. Pareciera una locura lo que el rey dijo. Sin embargo, ahí ayudó el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, ante esa presión a tomar la decisión adecuada. ¿Qué significa presión? Según el diccionario, es la acción y efecto de apretar o comprimir y fuerza que se hace sobre una persona o que se hace sobre alguien para obligarlo a que diga o que ejecute algo. Hermanos, nosotros debemos posicionarnos con Dios
o sin Dios. No hay un término medio, hoy con Dios, mañana sin Dios. No. Y hoy más que nunca necesitamos tener la sabiduría de Dios. El enemigo viene incluso utilizando a personas que van a la iglesia para confundirnos, para confundir nuestro corazón. Hay personas que vienen con críticas, con murmuraciones, diciendo cosas que no son. Y nosotros tenemos que tener la sabiduría para ejecutar un juicio verdadero y un juicio justo. Hoy quiero tocar varias clases de presión. Una de ellas es cuando nos presiona la gente. La segunda es cuando sentimos la presión de Dios. La tercera es cuando sentimos la presión de la tentación o del diablo. El primer personaje que quiero tocar es el ya famoso conocido Job. Job capítulo 2, ahí hay muchos versículos del 1 al 10. Yo voy a leer solamente algunos para no dedicar demasiado tiempo, pues quiero tocar varios personajes. Ahí nos dice Job capítulo 2, versículo 1, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Interesante. Ellos habían vivido una situación triste. Tanto Job como la mujer se habían encontrado que en un día sus hijos habían muerto, habían robado sus ganados, sus riquezas, habían secuestrado, cautivado a sus siervos, y en medio de esta situación Job mantiene su integridad y sin embargo su mujer no. Al revés, Job, encima de todo esto que habían vivido ambos, él se encuentra que Dios permite que el enemigo ataque a Job con una enfermedad, y además de todo eso, él tiene una sarna maligna que le está haciendo daño. Los dos estaban tristes, los dos estaban viviendo situaciones difíciles, pero uno de ellos, Job, mantenía su integridad y la esposa, sin embargo, había sucumbido y había dejado de posicionarse en la misma condición que Job. Aún nos dice el capítulo 2 de Job, versículo 3, que Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Hermanos, bajo esa presión, Job mantuvo su integridad. Bajo esa situación, Job retuvo lo más importante que él tenía, era su integridad hacia Dios. Es fácil ser íntegro para con Dios cuando todo nos va bien, cuando los graneros están llenos, cuando nuestros hijos, nuestra familia está bien de salud, cuando nosotros estamos bien. Pero qué diferente es cuando todo va mal, cuando hay problemas, cuando hay dificultades. En medio de esa presión, Job estuvo a la altura y Job mantuvo su integridad. ¿Estamos manteniendo nuestra integridad en medio de esta pandemia? ¿En medio de esta situación? ¿En medio de estos problemas de gobierno, financieros, del trabajo y de todo lo que nos rodea? Porque déjame decirte, a Dios esto no le ha pillado desprovisto o desprevenido. Él ya sabía que esto iba a suceder, pero también él sabe quién va a ser íntegro, quién va a ser fiel y quién no lo va a ser. Hoy más que nunca necesitamos consagrarnos, buscar a Dios, dejarnos de tontería, pedirle al Señor sabiduría, obedecer al Señor, mantenernos bajo su cobertura, bajo su señorío y ser íntegros para con Él. Hemos visto cómo Dios permitió la presión que viniese sobre Job para manifestar dónde estaba posicionado Job. No te sientas triste si viene presión sobre tu vida. No me sienta triste si viene presión sobre mi vida. Y el Señor lo está permitiendo porque en medio de esa presión, en medio de esa situación, voy
a poder ver dónde estoy posicionado. Dios va a manifestar si estoy posicionado en la roca, en Cristo, o en una emoción. Ambos, su esposa y él, vivieron la misma situación, pero uno respondió de una manera y otro de otra. Necesitamos ser íntegros para con el Señor. Mira, también hay un caso que se encuentra en Génesis 39, versículo 7, y ahí sentimos la presión de la tentación o sentimos la presión del diablo, cómo trata de presionarnos, de tentarnos para que salga lo peor de nosotros. Dice Génesis 39, versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me es reservada, sino solamente a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa de allí, etcétera, etcétera. Tú ya sabes lo que sucedió después de lo que dice este pasaje, ¿verdad? Ella trató de forzarlo a estar con ella. José no quiso, ella tomó su ropa y José salió corriendo y ella comenzó a gritar, a decir y esperó que llegó su esposo Potifar para difamarle. ¿Cómo actuamos cuando sentimos la presión del diablo, de la carne, de la tentación? Hermano, José era esclavo. Él podía decir, yo estoy aquí, esta mujer es la dueña, quiere estar conmigo, ¿qué hago? Él no. Él dice, ¿cómo yo pecaré? Y no dice, ¿cómo yo pecaré contra Potifar? Él dice, ¿cómo yo pecaré contra Dios? Él se mantenía íntegro en la intimidad. ¿Sabes que hay muchas personas que podemos mantenernos aparentemente, visiblemente íntegros, pero la intimidad no somos íntegros con Dios? Hoy necesitamos entender que la presión va a manifestar dónde estamos. No fue un día que aguantó la tentación. Dice que día tras día esta señora trataba de conseguir de meterlo en su alcoba, en su cama, y él cada día se resistía. Tenía todos los números para decir yo soy un esclavo, yo no puedo hacer nada, ella es la jefa, yo qué hago, pero él se mantuvo en integridad en medio de la presión. Iglesia, mantengámonos en la integridad. Iglesia, mantengámonos firmes a Dios en medio de la presión del mundo, del diablo, de la tentación. Tenemos un personaje llamado Daniel. En el capítulo número 1 y versículo 8 nos habla que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vemos que Daniel junto a sus amigos habían sido llevados a Babilonia. Eran príncipes tal vez de Judá, de Israel, de cualquiera de los reinos, y ellos habían sido llevados a Babilonia. En medio de estar en Babilonia junto a todos los jóvenes, pues el rey le dijo, mira, vais a ser alimentados, os voy a cambiar el idioma, os voy a cambiar la forma de vestir y vuestros alimentos también, no lo voy a cambiar. Pero ellos decidieron, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse. Otra cosa igual, ellos podían decir, estamos aquí en el palacio, somos esclavos, ¿qué vamos a hacer? Si están sacrificando eso a los ídolos, a los baales, pues nosotros luego oramos a Dios y mira, es lo que hay. No, ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, porque había sido sacrificado a los demonios, a los ídolos de Babilonia. Ellos tomaron la decisión. Hay decisiones personales. Había muchos más jóvenes, jóvenes que habían venido de Israel o del reino del norte o del reino del sur y no tomaron la misma decisión. Déjame decirte, cuando ellos fueron puestos delante del rey,
para ver quién era más sabio de todos los jóvenes. Ellos estuvieron 10 días haciendo esto. El eunuco dijo, están bien, las cosas están mejor, están ustedes más fuertes incluso que ellos, comiendo verdura, y los encontraron 10 veces más sabios que todos los demás jóvenes que estaban en Babilonia. Hermano, es una decisión personal. Yo tengo que tomar la decisión en mi corazón de no contaminarme. Que ese joven quiera hacerlo, que lo haga. Que ese anciano desea hacerlo de otra manera diferente a lo que Dios dice en la Biblia. Es su decisión. Esto no es una decisión obligatoria. Yo no sigo a Dios por obligación. Yo no sigo a Cristo por una obligación. No. Lo sigo por una decisión personal. Lo sigo porque en mi corazón he tomado la decisión de seguirle, de abstenerme de cosas que el enemigo, que el mundo me da, para obedecerle a él, para ser como él quiere que yo sea. No sé tú cómo estás reaccionando ante esta situación. No, pues si no pasa nada, si esto al fin y al cabo, las pequeñas zorras son las que destruyen las viñas. Cuida tus oídos de crítica, de murmuración. Cuida tu boca de hablar cosas inadecuadas. Y es el momento de tratar de ser conforme al corazón del Señor. Pero es que todo el mundo critica, es que todo el mundo habla más de la cuenta. Que haga lo que quiera todo el mundo. Nosotros podemos tomar la decisión de guardarnos para el Señor, de ser hombres y mujeres íntegros como lo fue Daniel. Hermano y hermana, estamos viviendo en tiempos difíciles. ¿Sabes que hay mucha gente que se dedica a tratar de desacreditar a los cristianos, a los pastores, a los siervos, a los líderes? Y la Biblia nos dice, gozaos y alegraos cuando digan cualquier clase de mentira en contra vuestra. Claro, si es mentira. Si dicen cualquier mal en contra vuestra siendo mentira, dice porque grande es vuestro galardón. El problema es cuando puedan decir cosas que son verdades. Pero ahí necesitamos pedir la sabiduría, como Salomón, para saber diferenciar quién está diciendo la verdad. Daniel propuso en su corazón, a pesar de que todo lo demás, la inmensa mayoría de los jóvenes, solamente él y sus 3 amigos, tomaron la decisión de abstenerse de tomar alimentos y cosas que no eran lo que Dios quería. Mira, también la presión produce dudas. ¿Quién no ha tenido dudas? Tú a veces, o yo a veces, hemos vivido situaciones de decir, Señor, ¿dónde estás? Estoy viviendo un problema, una situación difícil. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Qué está pasando, Señor? Hubo alguien llamado Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista, es que cuando él salía a los desiertos y él predicaba el arrepentimiento, dice que vio a Jesús venir ahí y él delante de todo el mundo dijo, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, Él es el Mesías. Él mismo se encontró con Jesús y Jesús le dijo, Juan, bautízame, y él le dice, pero si yo no soy digno de desatarte el calzado. Y Jesús le dijo, es necesario. Ahí Juan lo bautiza y ya sabemos lo que sucede. Se escucha la voz del Padre en el cielo a grande volumen, a grande voz. Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo simbólicamente como paloma viene y se posa sobre él. Y ahí comienza el ministerio de Jesús. Cuando comienza el ministerio de Jesús, el ministerio de Juan mengua. Qué bueno. Y pasan algunas cosas, entre ellas que a Juan lo meten en la cárcel por decir la verdad. Porque él confrontaba a la persona que estaba gobernando diciendo que no le era lícito tomar a su cuñada como esposa. Y nos dice Lucas 7, 18, 22, que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro.
Y en esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, plagas, de espíritus malos, a muchos ciegos le dio la vista, y respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan que lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Impresionante. Juan el Bautista, el que había bautizado a Jesús, el que Dios había utilizado como altavoz para decir a las multitudes: Él es el Hijo de Dios, ahora está en la cárcel, tiene dudas, le dice a 2 de sus discípulos preguntarle a Jesús si es Él el que esperamos o viene otro. ¿Qué sucedió? Que ante la presión, ante estar en la cárcel, ante la situación de confrontar un problema, le vienen dudas a Juan y ya no sabe si es Jesús o es otro. Y ahí se encuentra en esa situación. Y Jesús le dice: oye, mira lo que acabo de hacer. Los cojos andan, los leprosos son sanados, las plagas desaparecen. Yo soy el Hijo de Dios, como Juan el Bautista dijo. Sin embargo, tuvo dudas. Hermanos, si tienes dudas ante la presión, acude a Jesús, acudamos a Jesús, humillémonos delante de Él y digámosle: Señor, ¿qué sucede en mi vida? Tengo opresión en mi mente, en mi corazón, siento pensamientos que ya no sé si estoy bien o estoy mal, o si estoy siguiendo el camino verdadero o no. Y ahí el Señor va a traer luz, el Señor va a utilizar a sus hijos, sus hijas, su palabra, Él va a extender su mano sobre nosotros y nos va a dar nuevamente la capacidad de seguirle, de obedecerle. ¿Qué sucedió con Juan el Bautista? Bueno, murió, le cortaron la cabeza por decir la verdad, por proclamar el evangelio del Señor. Quiero seguir, el tiempo se nos va en esta mañana, pero quiero hablar sobre Pedro. En Mateo 14, 27 hasta el 31 nos habla: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La presión del viento, un fuerte viento. Dice que los discípulos de Jesús iban en la barca, Jesús había ido a orar al monte. En esa situación los discípulos están en medio del lago de Genesaret o el mar de Galilea, y Jesús desciende de la montaña y empieza a andar en medio, por encima del mar, por encima del lago, a donde están ellos lo ven a lo lejos y dice: ¿esto qué es? ¿Un fantasma? Y Jesús le dice: no, yo soy, tened ánimo, no temáis. Dice que había un gran viento que se había levantado en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea, y ahí, en medio de esa situación, Pedro le dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya como tú haces sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, le dice: ven. Y ahí Pedro comenzó a caminar encima de las aguas. ¿Y qué sucedió? Pedro dejó de mirar a Jesús y miró el fuerte viento. Y cuando él miró el fuerte viento, ¿qué sucedió? Se hundió. En medio de la presión, cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús y miramos el fuerte viento, miramos el problema, miramos la adversidad, es cuando nos hundimos en las aguas, el mar. Y ahí simboliza en el mundo. Jesús estaba ahí para tomarle y sacarle nuevamente y ponerlo dentro de la barca. ¡Qué bueno! Pero ¿qué sucedió? Dejó de mirar a Jesús y se hundió. Hermano y hermana, esta es la clave. Cuando viene la presión de los fuertes vientos, de la fuerte tormenta, de los problemas, de las tribulaciones, si miramos a Jesús, no importa, caminaremos por encima de esos problemas. Pero si dejamos de mirar a Jesús y miramos la adversidad, el problema, la circunstancia, nos vamos a hundir. Menos mal que Jesús está todavía para ayudarnos. No mires el COVID-19, no mires los problemas, no mires la situación como algo que te haga amedrentar, como algo que te haga hundirte en depresión y en problemas. Miremos a Jesús y todo a su debido tiempo va a acabar. Todo a su debido tiempo va a volver a su lugar. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Esa presión que vino sobre Pedro viene también sobre nosotros.
¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos encontramos confrontados con los problemas. Yo quiero resumir, pero no puedo terminar esta predicación sin hablar otra vez de Pedro. En Marcos capítulo 14, en el versículo 66, nos habla de una situación que estaba pasando cuando a Jesús lo han tomado, lo han llevado delante del sumo sacerdote, lo han golpeado. Ahí Pedro está siguiendo a Jesús, está siguiendo todo lo que está pasando y nos dice Marcos 14, versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él lo negó, diciendo, yo no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y aún tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto lloraba. ¡Guau! Impresionante. Ustedes se imaginan lo que estaba sucediendo. Pedro quería seguir a Jesús, aunque todos los discípulos se nieguen, yo no te voy a negar. Yo voy a estar contigo, Señor. Y Jesús le dijo, cállate, Pedro, calla. Tú antes de que el gallo cante 2 veces me vas a negar 3 veces. No, sí. Y ahí estaba Pedro en el patio. Hacía frío y ahí se acercó una de las criadas y le dijo, tú eres de los que estaban también con Jesús. Y él dice, no, yo no soy. Bueno, se fue de ese lugar, salió a la entrada y ahí se encontró otra vez la criada que estaba ahí, le dice, tú eres de los que estaban con ellos. Él estaba con Jesús, es uno de sus discípulos. Y él lo negó. Entonces, dice que ahí comenzaron los que estaban allí diciendo, tú eres de ellos, si hablas como ellos, si vistes como ellos, si eres de ellos. Y él comenzó a maldecir y a jurar. ¡Ah! ¿Os imagináis al apóstol Pedro, al discípulo Pedro maldiciendo y jurando? ¡Ah! Hay cosas que nunca nos imaginemos que un hombre o una mujer de Dios pueden hacer. Pero cuando están bajo presión, cuando estamos bajo presión, si no estamos guiados, dirigidos, llenos del Espíritu Santo, podemos actuar como Pedro hizo, maldecir y jurar, un siervo del Señor. Sí, Pedro lo hizo. El que luego predicó a las multitudes se convertían, el que oraba por los enfermos y se sanaban, el que Dios abrió la cárcel y permitió que a través de su ángel él saliera en libertad. Sí, este Pedro maldijo y juró. Hermano y hermana, no bajemos la guardia. Ante la presión puede suceder que haya cosas en nosotros que se manifiesten si no estamos guiados por Dios. Otro caso también que hay bajo la presión, las excusas. ¿Cuántos de nosotros ponemos excusas a Dios y decimos, no, que no puedo, no, es que me ha pasado esto, no, es que ha pasado lo otro? Cuidado. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 8, que oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comiese? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tremendo, hermanos. Adán y Eva en el huerto tenían comunión con Dios, cara a cara, veían a Dios, hablaban con Dios. Y Dios les dice, mira, de todo lo que hay aquí, de todo, podéis comer, menos de ese árbol. Porque si hacéis eso, tendréis un problema. Es el árbol del bien y el mal. No quiero que comáis de ese, de todo lo demás podéis comer. Y usted ya sabe, la serpiente, el diablo, utilizó a la serpiente para engañar a la mujer y a su vez la mujer contaminar y hacer que Adán tomaran de ese fruto. ¿Qué sucedió? Que ahí automáticamente
al desobedecer a Dios, se vieron desnudos y se escondieron. ¿Quién se podrá esconder de la presencia del Señor? Y ahí Dios llegó como cada día a hablar nuevamente con ellos, aunque Dios ya sabía lo que había pasado, y le dijo, ¿dónde estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y ahí le dijeron, es que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Le puso excusas a Dios. ¿Y qué sucedió? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis comido del árbol que yo dije que no comierais de su fruto? Bueno, la mujer que me has dado, excusas. Basta ya de excusas, hermano. No es la mujer, somos nosotros. No es la serpiente, es la mujer, es el hombre. Los que tomamos la decisión bajo presión. No pongamos más excusas a Dios. No, es que ahora no me puedo congregar. Eso no significa que no podamos tener tiempo con el Señor. Eso no significa que podamos ser útiles para Él. Es el momento de dejarnos de tonterías, de obedecer a Dios, de ponernos bajo su cobertura, de ponernos en obediencia delante de lo que el Señor nos dice y no poner más excusas. No, que si el COVID-19, no, si que los gobiernos, no, que si la iglesia, que si el pastor, que si esto, que si aquello. No, no pongamos más excusas. Quiero concluir y mencionaré por encima 2 o 3 personajes más. Elías, el que había sido el profeta de Dios, el que había hecho que Dios le escuchara y descendiera fuego del cielo, consumiera el holocausto, después de matar a los sacerdotes de Asera, 850 en total. Viene Jezabel y le dice, te voy a matar. Y él sale huyendo, él sale corriendo porque tiene miedo de una mujer. Hermanos, una mujer contra 850 profetas, pues no era color, no, en una balanza no hay fundamento para huir, pero él tuvo miedo. Él, ante la presión, cayó en depresión y salió corriendo. Si Dios me ha librado de 850 profetas de Baal y de Asera, si Dios me ha escuchado y ha descendido fuego del cielo, ¿no me va a cuidar y a guardar de Jezabel? Dejó de mirar a Dios y miró el problema, como Pedro dejó de mirar a Jesús y miró el viento, la tempestad. ¿Y qué sucedió? Bueno, al final huyó, al final Dios se ocupó y Dios tomó lugar para poner las cosas en su sitio y quitar a Jezabel y guardar a su siervo. También hay otro caso que nos habla de David, que todo Israel estaba peleando, era el tiempo que los reyes salían a pelear y él se queda en su terrado allí, aburrido, ocioso, se levantó tarde, estuvo viendo ahí alguna serie tal vez de Netflix, estuvo viendo pues hasta las largas horas de la noche ahí y se levantó por la mañana y en lugar de ir a pelear como estaba haciendo todo Israel, se va al terrado. En nuestra cabeza a veces la descuidamos. Y él comienza allí y ve a una mujer que se está bañando desnuda y en lugar de salir corriendo, se queda ahí contemplando. ¿Y qué hace? La manda a llamar. Resulta que esa mujer estaba casada, le da igual, su marido estaba en la guerra y él pues está con ella y sucumbe ante la presión de la tentación. ¿Y eso por qué sucedió? Porque David estaba ocioso. En lugar de estar luchando y peleando, estaba aburrido. Cuidado, hermano y hermana, si nos aburrimos, él sucumbió ante la tentación. Concluyo con un personaje más. Josué 7:20, este sí lo quiero leer para concluir este mensaje. Josué 7:20 dice que Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Qué sucedió? Estaban luchando y Dios le dice a Josué, Josué, dile a mi pueblo que todo lo que tomen del botín lo utilicen para mi templo. Que no codicien y que no tomen nada de eso. Pero llegó que un hombre llamado Acán vio allí unos despojos en medio de esa situación, un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro. ¿Y qué hizo? Lo guardó en su casa, debajo de su tienda. ¿Y qué sucedió? Que Dios habla, Dios trae juicio, Dios dice, por causa de alguien que está haciendo lo malo, tengo que traer juicio por la desobediencia.
Y ahí aparece Josué, y ahí Dios le habla y le dice a Acán, ¿qué has hecho? Después de un largo recorrido, ahí dice, ¿qué has hecho? Y ahí dice, bueno, lo vi, lo codicié y me lo llevé a casa. Cuidado lo que vemos, cuidado lo que codiciamos, cuidado lo que llevamos a nuestra casa. La conclusión de Acán es que murió él y toda su familia por desobedecer a la voz de Dios. Cuidado, hermano y hermana, no llevemos a la casa cosas inmundas, no llevemos a la casa críticas ni murmuraciones, no llevemos a la casa dinero inadecuado, de cosas ilícitas, porque si hacemos partícipe a nuestra casa, vamos a traer consecuencias negativas sobre nuestra casa. Proverbios, para concluir, 24:10, en la nueva versión NTV, dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. ¿Qué está diciendo este versículo? Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Lo que sucede es que si nosotros fallamos ante la presión, es que estamos flojos espiritualmente. Es que necesitamos buscar al Señor. Y déjame decirte, no esperemos a que tengamos esa presión para caer. Vamos a buscar al Señor y vamos a fortalecernos en el Señor, porque la presión va a manifestar nuestras fuerzas. Y nosotros no somos fuertes por nosotros mismos, somos fuertes en el Señor. Recuerda, el pueblo de Israel, cuanto más Faraón, Egipto los oprimía, tanto más se multiplicaban y más crecían. Ante la opresión, ellos se multiplicaban y crecían. El grano, para dar fruto, tiene que morir. El grano, para producir fruto, tiene que ser oprimido y morir. La perla, para hacerse perla, tiene que sufrir. Un pequeño grano de arena se va a colocar ahí y cuando ha sido la perla formada, ha sido porque ha empezado con un grano de arena que ha hecho daño a la ostra. Y en medio de esa herida, la ostra comienza a producir el nácar para cubrir esa arena y de ahí sale esa preciosa perla. Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres que podamos sacar lo mejor de la presión. Job sacó lo mejor, José sacó lo mejor, Daniel sacó lo mejor. La conclusión de este mensaje te la quiero decir con algunos personajes que sufrieron presión, tensión. Algunos de ellos, por ejemplo, ante la crisis, ante la presión, pudieron sacar lo mejor. Por ejemplo, Sir James, mientras desarrollaba su aspiradora, produjo 5.126 prototipos fallidos y gastó sus ahorros de más de 15 años, pero el prototipo 5.127 funcionó. Y la marca Dixon se convirtió en la marca de aspiradoras más grande de Estados Unidos, dándole 4.5 billones de beneficio. Thomas Edison. Los profesores de Thomas Edison dijeron que era muy tonto para aprender, que era retrasado. Este hombre escribió más de 1.000 patentes e inventó algunos de los dispositivos que cambiaron el mundo, como el fonógrafo, la lámpara eléctrica o la cámara. Kentucky, el famoso sitio de restaurante donde a veces vamos a comer el pollo ese tan rico, pues nos habla de un coronel llamado Harlan David, que fue despedido de docenas de trabajo antes de fundar ese restaurante exitoso. Atravesó los Estados Unidos buscando a alguien que vendiera su pollo frito y luego de pactar un acuerdo en Utah, pues nació Kentucky, que es una de las franquicias más reconocidas a nivel mundial. Por último, Albert Einstein y Henry Ford. Albert Einstein, cuando era niño, tenía dificultades para comunicarse y para aprender de la forma normal y tradicional. Tenía problemas de conducta y, sin embargo, ganó el premio Nobel en física por el descubrimiento del efecto fotoeléctrico y su teoría de la relatividad, que corrigió las deficiencias de la física en Newton. Y Henry Ford, un joven llamado Henry Ford, arruinó su reputación con un par de fallidos negocios de automóviles. Sin embargo, encontró un socio que tenía fe en él y Ford
evidenció que había aprendido de sus errores cuando la Ford Motor Company cambió para siempre la industria de los automóviles y se pudieron producir estos automóviles en línea que tantos conocemos. Esas personas, entre otras muchas, sacaron lo peor, la presión, de ahí sacaron lo mejor. Acuerda, me llamó mucho la atención el primero, el de las aspiradoras, 5.126 prototipos que salieron fallidos. Sin embargo, el 5.127 fue el que produjo pues lo que estaba buscando. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la presión. Tú no vas a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Ayúdanos a poder vivir buscándote, llenos de ti, con la sabiduría que tenía Salomón, con la integridad que tuvieron José y Daniel. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que ante la tentación podamos vencer y no sucumbir. Señor, saca lo mejor de nosotros, que a través de esa situación sabemos que nuestro carácter se va a formar, nuestra vida va a crecer en madurez. Ayúdanos a ser como Job, íntegros aún en medio de la dificultad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Será hasta el próximo domingo que nos reuniremos como iglesia. Ánimo, el Señor está con vosotros. Vence a la presión. Os mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor os bendiga grandemente.